Muy bien, aquí estamos para nuestra clase o sesión 380. En la lectura guiada estamos siguiendo la lectura del libro del profeta Amós. Hoy capítulos 3, 4 y 5. Padre Santo, cuánto crimen, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta enfermedad, cuánto padecimiento. Ten compasión de la humanidad y de nuestra patria mexicana ensangrentada por el crimen organizado. Líbranos del mal y cúbrenos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que actúes con tu Santo Espíritu en todos y cada uno de nosotros. Amén. Capítulo 3 del libro del profeta Amós. Escuchen, israelitas, esta palabra que les dice el Señor a todas las tribus que saqué de Egipto. A ustedes solo los elegí entre todas las tribus de la tierra, por eso les pediré cuentas de todos sus pecados. ¿Caminan juntos dos que no se han puesto de acuerdo? Ruge el león en la espesura sin tener presa. Grita el cachorro en la guarida sin haber cazado. Cae el pájaro al suelo si no hay una trampa. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado. Suena la trompeta en la ciudad sin que el vecindario se alarme. ¿Sucede una desgracia en la ciudad que no la mande el Señor? No hará tal cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor, ¿quién no profetizará? Hagan oír su voz en los palacios de Asdod. Digan en los palacios de Egipto, reúnanse junto a los montes de Samaria y vean cuántos desórdenes hay en medio de ella, cuántas presiones en su interior. No sabían obrar rectamente, oráculo del Señor, atesoraban violencias y crímenes en sus palacios. Por eso así dice el Señor: el enemigo rodea el país, derriba tu fortaleza, saquea tus palacios. Así dice el Señor: como salva el pastor de la boca del león un par de patas o la punta de una oreja, así se salvarán los israelitas vecinos de Samaria, con el borde de una esterilla y una manta de Damasco. Escuchen y den testimonio contra la casa de Jacob, oráculo del Señor Dios Todopoderoso. Cuando tome cuentas a Israel de sus delitos, le tomaré cuentas de los altares de Betel. Los salientes del altar serán arrancados y caerán al suelo. Derribaré la casa del invierno y la casa de verano. Se perderán las arcas de marfil. Desaparecerán los ricos arcones. Oráculo del Señor. Capítulo 4. Escuchen esta palabra, vacas de Basán, en el monte de Samaria oprimen a los indefensos, maltratan a los pobres, piden a sus maridos, trae de beber. El Señor lo jura por su santidad, les llegará la hora en que les agarren a ustedes con ganchos, a sus hijos con anzuelos de pesca, saldrá cada uno por la brecha que tenga delante y las arrojarán al estiércol. Oráculo del Señor. Vayan a Betel a pecar, en Gilgal pequen más todavía, ofrezcan por la mañana sus sacrificios y en 3 días sus diezmos, ofrezcan ácimos. Pronuncien la acción de gracias, proclamen públicamente sus ofrendas voluntarias, que eso es lo que les gusta, israelitas, oráculo del Señor. Aunque yo les hice pasar hambre de todas sus ciudades y en todas sus poblaciones los privé de pan, no se convirtieron a mí, oráculo del Señor, aunque yo les retuve la lluvia. 3 meses antes de la cosecha hice llover en un pueblo sí y en otro no. En una parcela llovió, otra sin lluvia se secó. De 2 o 3 pueblos iban a otro para beber agua, y no conseguían calmar su sed. No se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Los herí con la sequía y el gusano, sequé sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares, los devoró la langosta. Pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Les envié la peste egipcia, maté a espada a sus jóvenes con lo mejor de su caballería. Hice subir hasta sus narices el hedor de sus campamentos, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Les envié una catástrofe tremenda como la de Sodoma y Gomorra, y fueron como un palo humeante sacado del incendio, pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a enfrentarte con tu Dios, porque Él formó las montañas,
Creó el viento, descubre al hombre sus pensamientos. Hizo la aurora y el crepúsculo y camina sobre las alturas de la tierra. Se llama Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 5. Escuchen estas palabras que entono por ustedes una lamentación por la casa de Israel. Cayó para no levantarse la doncella de Israel, está arrojada en el suelo y nadie la levanta, porque así dice el Señor a la casa de Israel: la ciudad de donde partieron 1000 se quedará con 100, de donde partieron 100 se quedará con 10. Así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. No busquen a Betel, no vayan a Gilgal, no se dirijan a Berseba. En Gilgal irá cautiva y Betel se volverá a Bet-Aven. Busquen al Señor y vivirán, y si no, a la casa de José penetrará como fuego y devorará a Betel sin que nadie la apague. Ay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho, odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Por eso, por haber pisoteado al pobre, exigiéndole un tributo de grano. Si construyen casas de piedras talladas, no las habitarán. Si plantan viñas selectas, no beberán de su vino, porque yo conozco sus muchos crímenes e innumerables pecados. Oprimen al inocente, aceptan sobornos, atropellan a los pobres en el tribunal. Por eso se calla entonces el prudente, porque es un momento peligroso. Busquen el bien, no el mal, y vivirán, y estará realmente con ustedes el Señor Dios Todopoderoso. Como ustedes dicen: odien el mal, amen el bien, restablezcan en el tribunal la justicia, a ver si se apiada el Señor Dios Todopoderoso del resto de José. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: en todas las calles hay duelo, en todas las calles gritan: ¡ay, ay! Los campesinos llaman para el duelo y el luto, a expertos en lamentaciones. En todas las viñas habrá duelo. Cuando pase entre ustedes, dice el Señor, que creó las Pléyades y Orión, convierte las sombras en aurora, el día en noche oscura, convoca a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Lanza la destrucción contra la fortaleza y la destrucción alcanza a la ciudad fortificada. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor si es tenebroso y sin luz? Como cuando uno huye de león y se encuentra con un oso, se mete en casa, apoya la mano en la pared y lo pica con una serpiente. ¿No es el día del Señor tenebroso y sin luz, oscuridad sin resplandor? Yo aborrezco y desprecio sus fiestas, me repugnan sus reuniones litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigan, no aceptaré ni miraré sus víctimas cebadas. Retiren de mi presencia el ruido de los cantos. No quiero oír la música de la cítara. Que corra como el agua el derecho y la justicia como arroyo inagotable. ¿Acaso en el desierto 40 años me trajeron ofrendas y sacrificios, casa de Israel? Tendrán que transportar a Sacud y Keban, imágenes de sus dioses astrales que ustedes se fabricaron. Cuando los destierre más allá de Damasco, dice el Señor Dios Todopoderoso. Palabra de Dios. Bien, vamos a las notas a pie de página. Capítulo 3, versículos 1 al 6, 14. Al capítulo 6, 14. La sección anterior tenía la particularidad de enrostrar los pecados a todos los pueblos, incluido Israel. A cada uno le fue dictada su sentencia merecida. Esta nueva sección, aunque todavía forma parte de los oráculos, tiene la particularidad de que cada mensaje va introducido con la expresión escuchen. Además, aquí se ignoran los otros pueblos para concentrarse exclusivamente en el heterogéneo pueblo del Reino del Norte. Al final de la colección vamos a encontrar 3 ayes: capítulo 5, versículo 7, capítulo 5, versículo 18 y el capítulo 6, versículo 1, que subrayan aún más la amenaza y la personalizan. Capítulo 3, versículos 1 al 4, el capítulo 4, versículo 5. Les pediré cuentas. A la mención de que fue objeto Israel, se contrapone una larga cadena de comportamientos contrarios protagonizados por el pueblo elegido. La elección no era motivo de privilegios
ni signo de su seguridad especial, sino más bien motivo de responsabilidad. Israel tenía que haber cultivado esa relación con Dios con un especial empeño. El castigo que les sobreviene es fruto de su propia irresponsabilidad. Se prevé la destrucción total, tras la cual no quedará prácticamente nada. El profeta presenta un oráculo dirigido exclusivamente a las mujeres de Samaria, amigas del luto y del buen vivir a costa del empobrecimiento del pueblo. La imagen usada por Amós no puede ser más descriptiva. Esas mujeres engalanadas y dedicadas al consumismo son para el profeta como las vacas de Basán, territorio especialmente rico en ganado vacuno, cuyos ejemplares eran famosos por su robustez. Claro que al menos aquellos animales aportaban algo en contraprestación a lo que consumían. Estas mujeres recibirán su propio castigo, serán desterradas de su sueño una tras otra, al estilo de deportación asirio. Capítulo 4, versículos 6 al 13. Escarmientos vanos. Los versículos 4 y siguientes son una invitación llena de sarcasmo para que Israel siga empantanándose cada vez más en lo referente al verdadero culto. Para el profeta está claro que el culto de Israel dista mucho de expresar una devoción obediente a Dios, al Dios que un día le dio la libertad y le otorgó la vida ingenuamente. Israel cree que puede mantenerse en la injusticia. Luego, comprarse a Dios con un sacrificio, diezmo y ofrendas. Los versículos recuerdan 5 plagas sucesivas, algunas quizás históricas en el pasado de Israel, que hubieran servido hasta al más obstinado para reconocerla como castigo divino, y haberse convertido para el profeta fueron signo de Dios llamados a la conversión. Pero Israel no se dio por enterado, no se convirtió al Señor. Por tanto, ya no habrá más avisos ni señales. Israel debe prepararse para enfrentarse al Señor. Capítulo 5, versículos 1 al capítulo 6, versículo 14. Lamentaciones por Israel. Esta lamentación no es porque haya sido destruido Israel, sino porque en el horizonte profético se alcanzan a divisar días difíciles que ni Israel ni sus dirigentes alcanzan a visorar, enceguecidos como están por la relativa estabilidad política y el bienestar económico por el que están pasando los privilegiados del país. La lamentación anticipada, sino la muerte física. Sí, un cambio fatal en el destino de la nación. Esta lamentación se va alternando con mensajes de invitación a la conversión y con 3 duros ayes que presagian el duro golpe que recibirá el obstinado Israel. Capítulo 5, versículos 1 al 6. Lamentación por la casa de Israel. La primera parte de la lamentación es descrita con la caída de una joven que ha cuidado su virginidad inútilmente en el cercano oriente. La virginidad de las jóvenes era tenida y aún lo es en la actualidad en muy alta estima. Una joven que había perdido su virginidad debía ser repudiada de su casa e incluso debía pagar con la vida la mancha del honor de la familia. Entre algunos grupos árabes actuales, la infame función de limpiar el honor de la familia lo debe realizar el hermano mayor de la joven. Con estos antecedentes se puede calcular el deshonor tan grande que sufre la Virgen Israel por su caída que se puede evitar volviendo al Señor. No se trata de poner su fe y su confianza en un simple santuario de piedra y en un culto vacío, sino en el único Dios que puede salvar. A Él es al que hay que buscar. Capítulo 5, versículos 7 al 17. Primero hay justicia en los tribunales. Esta parte de la lamentación combina el lamento con la maldición. De hecho, la interjección ahí, común en los duelos y funerales, puede tener también la connotación de maldición y condena. Ese fue el uso que le dio Jesús. El objeto de este ay es la tergiversación de la justicia, pues la han convertido en gotas de amargura, han llegado a odiar incluso al justo y al que reclama rectitud, enriqueciéndose además con el fruto de la injusticia. El resultado será la justa maldición, no poder disfrutar de los bienes así adquiridos,
Pese a todo, todavía hay tiempo de buscar el bien, si no, cuando caigan en la cuenta de lo que han hecho, lo van a lamentar. Capítulo 5, versículos 18 al 27. Segundo, hay culto y justicia. El segundo hay si es más de lamento que de amenaza. La razón de muchos esperaban del Señor vendría a la luz, vendría a juzgar y a destruir todas las naciones enemigas de Israel, era como una obligación de Dios. Sin embargo, Israel se llevará una desagradable sorpresa porque el Señor vendrá a castigar a él. Lo acosará de tal manera que no tenga cómo escapar. De este modo, si esperaba un día de luz, le sobrevendrá oscuridad. Los versículos 21 al 27. Puede muy bien ser la respuesta a la posible pregunta: ¿por qué el día del Señor será oscuridad y tiniebla y no luz? ¿Por qué condenación y no salvación? Las palabras del Señor son cortantes, secas, sin matices alguno. Expresiones todas de desagrado, relacionadas con la práctica de un culto vacío basado en lo externo y ajeno a toda actitud de cambio interior. Si Israel quiere agradar al Señor, no tiene que valerse de esta forma de culto. Mientras andaban por el desierto, se lo exigió alguna vez el Señor. La única manera de agradar al Señor es la práctica de la justicia. Ese sí que es el lado flaco del Señor. Al paso que va Israel, no se diferencia en nada de los adoradores de divinidades y de astros. ¿Será que en ellos encontrarán la salvación? Y si Amós conociera nuestro culto actual, ¿no se le ocurriría una invectiva semejante o peor? Bueno, sí, mucho que reflexionar y mucho que ver al respecto de un profeta tan fuerte y tan directo. Muy bien, aquí continuaremos el día de mañana. Gracias.